tema, como comentaron, son básicamente apuntes respecto a la regulación de oferta pública de adquisición y oferta pública de compra. Vamos a hablar brevemente qué es cada cosa. Luego vamos a hacer una crítica general a la legislación como estructura de la OPC, de la OPA, cuáles son las tendencias principales y algunos apuntes. Básicamente vamos a esbozarlos porque lo que hemos puesto en el artículo, dado que el tiempo no da, pues, ¿no?, para desarrollar en detalle. Entonces, ¿qué es una oferta pública de adquisición? Básicamente es una oferta que se tiene que hacer para comprar las acciones inscritas en la bolsa o valores que den derecho a adquirir esas acciones, como por ejemplo bonos convertibles en acciones, ¿no? Ahora, esa obligación se genera cuando una empresa o alguien adquiere una participación significativa, que es algo que está definido en la regulación, que vamos a ver inmediatamente. El antecedente directo está en la legislación española, en la regulación de OPA. Sin embargo, esta legislación viene también de parte principalmente de la legislación del Reino Unido. Para la OPA puede ser antes de que yo adquiera participación significativa, o puede ser que la OPA sea después de que yo la haya adquirido, que es una innovación que se introdujo con el nuevo reglamento actual, mejor dicho, y que no existía en el anterior. Básicamente el objetivo de la regulación de OPA es presumir que cuando yo adquiero una participación significativa, estoy pagando una prima de control. La participación significativa, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es básicamente la titularidad de más del 25% de las acciones con derecho a voto, o el derecho o la adquisición mediante otros medios, sin adquirir acciones, del poder de voto por encima del 25%, o la potestad de modificar el estatuto o designar a la mayoría de los directores de la empresa objetivo, ¿no? Entonces, cuando yo adquiero esta participación significativa o la incremento, por ejemplo, tengo 30 y paso a 55, entonces se genera una obligación de hacer una OPA, ¿no? La obligación se genera cuando paso los siguientes umbrales: 25% de las acciones con derecho a voto, 50% o 60%. ¿De acuerdo? En la OPA previa, básicamente, ¿cuándo se tiene que hacer? En todos los casos en los cuales no se permita hacer una OPA posterior. La ventaja de la OPA posterior es bastante obvia. O sea, yo quiero la participación significativa de manera inmediata y luego es un procedimiento para hacer la compra de las acciones que me indica la regulación, pero yo ya adquirí esa participación significativa. En la OPA previa yo compro las acciones que yo quiero adquirir. Por ejemplo, quiero comprar el 40%, entonces lo compro en el marco de esta OPA previa, ¿no? Yo le compro a la persona que tiene la participación significativa, y todos los demás accionistas también pueden participar en un prorrateo para que todos puedan participar en ese 40% que yo quiero comprar. Y el precio lo pone la persona que lanza, o la que lanza la oferta pública de adquisición, ¿no? ¿Cuándo yo puedo hacer una OPA posterior? Cuando, básicamente, 4 supuestos: cuando lo he adquirido de manera indirecta, cuando lo he adquirido en el marco de una oferta pública de venta que hace otro al mercado. Claro, bueno, no es compatible con este mecanismo de oferta pública hacer una OPA dentro de ese procedimiento. Cuando lo adquiero en un solo acto, o cuando lo adquiero hasta en 4 actos sucesivos dentro de un periodo de 3 años, ¿no? ¿Qué porcentaje tengo que comprar? Hay un porcentaje que establece la regulación de OPA, que básicamente lo que apunta es que yo adquiera del resto lo que hubiera adquirido si hubiera lanzado una OPA previa. Y el precio mínimo, acá está el detalle, es fijado por una entidad valorizadora que es designada por la SMB. La oferta pública de compra, por otro lado, es un derecho de retirarse del mercado. ¿Cuándo? Cuando se genera un cambio significativo respecto a la tendencia de la inversión que yo tengo. Por ejemplo, mis valores, los he comprado en la bolsa, en los cuales hay un mecanismo que tiene liquidez, y existe un mecanismo de revelación de información con la cual yo puedo acceder a todo lo relevante respecto a mi inversión, y eso hace que el mercado esté informado y haya más personas animadas a comprar, porque es más líquido. Entonces, cuando sale de ese mercado, cambian totalmente las circunstancias. Tengo un valor que es ilíquido, no tengo información respecto del valor. Entonces, lo que establece la regulación es que quien genera esa exclusión tiene la obligación
que lanzar una oferta pública de compra para comprarle a todos los que no participaron en la decisión de excluir o en el acto que generó la exclusión, que participen en esa, que puedan salir del mercado y vender las acciones. ¿A qué precio? Al precio fijado por una entidad valorizadora que es determinada también por la SMB, ¿no? A ver, las críticas básicamente enfocadas en el caso de la OPA, de la regulación de OPA. La crítica principal es que en realidad le estás obligando al que quiera adquirir esta participación significativa a pagar un precio superior por acciones de minoritarios que no otorgan control, que por ende no tienen el mismo valor que un paquete de acciones del que controla la empresa, porque al controlar la empresa tienes un menor riesgo, tienes más información y tienes claramente un valor distinto, ¿no? Que en el caso de las acciones que no te dan un control. Entonces, acá la norma obliga a repartir o distribuir, mejor dicho, la prima de control que le pagas al controlador entre todos los inversionistas. Esa es la opción que ha adoptado la regulación local, que por ejemplo no existe en otros mercados más desarrollados o desarrollados también, o desarrollados, mejor dicho, más desarrollados, como es el de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué críticas pueden haber? Que incrementan los costos para adquirir las empresas, ¿no? Se entiende que quien quiere adquirir un control sobre una empresa es porque considera que puede hacer un uso más eficiente de la empresa. Entonces lo que estás haciendo con la regulación de OPA es incrementar los costos de transacción, porque lo obligas a comprar más acciones y además a un precio superior, porque tienes que pagarle prima de control a todo lo que te venden. Y además se dice que reduce los incentivos para que la administración sea más eficiente, ¿no? Porque si la administración sabe que no hace un uso eficiente de los recursos de la empresa, por ende el valor de la empresa va a decaer, lo cual va a ser más económico tomar el control. En teoría deberían buscar hacer más eficiente el uso de los recursos de la empresa para que el valor se mantenga en términos de mercado, ¿no? Acá estás inflando por regulación el precio de las acciones y por ende estás generando el desincentivo de esta eficiencia para la administración, ¿no? ¿Para qué tendencias hay respecto a la regulación? La verdad que es poco probable que haya un cambio. En el caso de la OPA no vemos una derogación de la legislación de OPA, dado que hay muchos inversionistas que han comprado bajo ese esquema, bajo esas reglas de juego, y la posición sería muy grande. Sin embargo, cada vez hay más excepciones, por ejemplo en el caso de ofertas que se realizan en los mercados del exterior, o se realizan simultáneamente en mercados del exterior, o en los cuales la bolsa peruana es un segundo mercado respecto del mercado principal en el cual están listadas las acciones. En el caso de la oferta pública de compra, que es este derecho de retiro, no hay mayor cuestionamiento de fondo y también existen excepciones cada vez más frecuentes en el caso de valores que se negocian en varios mercados. Entonces veamos, el objetivo del artículo de la presentación es tocar algunos puntos que deberían ser evaluados o mejorados para dar más consistencia a la regulación tanto de OPA como de OPC. Primero hagamos algunos comentarios respecto a aspectos que aplican tanto para la OPA como para la OPC. Número 1. ¿Quién designa la entidad valorizadora? La entidad valorizadora la designa la SMB, para lo cual lanza un concurso en el cual se presentan determinadas empresas, etcétera, valorizadoras. Entonces, esto toma un tiempo y retrasa la operación. Existe una regulación especial para la compra o canje de acciones de inversión, en el cual hay un registro de entidades valorizadoras y el emisor elige a la entidad valorizadora. Todas tienen que calificar, evidentemente, tienen ciertos requerimientos, pero es el emisor el que elige la entidad valorizadora, por ende hay un proceso mucho más rápido para determinar el precio, ¿no? Ahora, esto genera, ¿por qué podría ser mejor? Aparte de que es un tema de tiempo, o sea, es mucho más ágil, en este esquema de la oferta pública de compra y redención de acciones de inversión, de redención y caja de acciones de inversión, es posible que, si es que alguien no está de acuerdo con la valorización, solicite una segunda valorización, lo cual se ha operado y el resultado ha sido razonablemente aceptable, ¿no? Y además soluciona problemas, por ejemplo, cuando yo quiero una participación significativa y luego resulta que la entidad valorizadora lanzó un precio estratosférico por las acciones, o de repente muy bajo, y por ende existe un gran problema, porque la empresa está obligada técnicamente a lanzar la OPA, pero claramente este precio es no racional, ¿no? Entonces ahí existiría la posibilidad de lanzar una segunda valorización.
¿no? Con otra entidad, obviamente, calificada. Incluso podría ser un tercero quien designe al valorizador para esta segunda valorización. Otro punto que está que la práctica se aleja un poquito de lo que establece la legislación es quién determina, quién hace la valorización. Como hemos dicho, la hace la entidad valorizadora. Sin embargo, en la práctica, el regulador interviene mucho en este proceso, ¿no? Hay un proceso de revisión de la valorización, pero que no es un proceso que esté contemplado en la norma. En realidad es un tanto empírico, ¿no? Y de hecho no es insalvable, porque hemos visto que han habido operaciones, ofertas públicas de compra, en la cual la valorizadora lanza un precio y luego, cuando ya vence un plazo, quiere modificar el precio, ¿no? Entonces no ha pasado el filtro. Creo que lo que debería ocurrir es que exista ya un procedimiento formal para hacer una revisión, al menos a partir de un informe preliminar, que eso puede hacerlo, tanto por el emisor para hacer algunas observaciones, como por parte de la SNB. Por ejemplo, en la clasificación de riesgo, cuando se emite la clasificación tiene que enviarle al emisor la clasificación otorgada para que el emisor pueda hacer comentarios y eso mejorar, ¿no? Pueden haber aspectos que no hayan sido vistos o detectar errores, etc. Excepciones de OPA y OPC. A ver, principalmente esto aplica para casos en los que existe una tenencia muy pequeña, muy reducida, a los cuales se tenga que dirigir la OPA o la OPC, ¿no? Por ejemplo, si tiene un 0.1%, 1%, lo que sea. En este caso, lanzar todo el proceso, el costo de lanzar el proceso, la contraprestación que se tiene que abonar a la valorizadora, es muy superior a lo que finalmente se va a abonar a los inversionistas. Entonces, en estos casos debería existir algún tipo de parámetro objetivo, un mecanismo más eficiente de lanzar todo este proceso de designación, de valorización, etcétera, para un porcentaje tan pequeño, ¿no? Creemos que la legislación siempre tiene que apuntar a mejorar, a buscar la eficiencia. Entonces, este tipo de aspectos saltan cuando uno tiene el caso concreto. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué hacer todo esto para comprar? De repente solamente hay 3 accionistas en la empresa, ¿no? Es un punto a anotar, ¿no? Otro aspecto en el que la regulación no es eficiente es cuando, por ejemplo, existen varias de estas ofertas de manera sucesiva. No es inusual que haya, por ejemplo, una OPA, en la cual yo tomo control, y no exista una decisión de excluir los valores del registro, porque, digamos, ese es el perfil del grupo en el que ha adquirido esta empresa, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer eso, o por ejemplo yo lanzo una oferta pública de redención de acciones de inversión, y una vez hecha, el porcentaje es muy pequeño y no justifica que yo siga en el mercado. Entonces, a pesar de eso, una vez que excluyas las acciones de registro, vas a estar obligado a lanzar otra vez todo el procedimiento de designar un valorizador, un proceso de valorización, etc. Creemos que es mucho más eficiente que todas estas intenciones se puedan hacer en un solo proceso, ¿no? Porque ahorra tiempo y la verdad que no tiene ningún sentido hacer repeticiones. Por ejemplo, la regulación tiene vacíos como, por ejemplo, si una empresa quiere excluir acciones comunes y inversión a la vez, tienen que lanzar 2 procesos separados. Entonces, en realidad eso se ha corregido en la práctica, pero es un asunto de práctica que podría cambiar si el regulador cambia de opinión, por ejemplo. Vamos a hacer algunos apuntes respecto de la OPA en particular, después hablamos brevemente del tema de los apuntes respecto a la OPC. ¿Qué pasa si que yo quiero comprar acciones en el mercado públicamente, de manera transparente? La única alternativa que me da la regulación es que yo lance una OPA voluntaria. Ahora, si yo lanzo una OPA voluntaria, tengo que hacer todo el procedimiento de una OPA normal, obligatoria, garantías, hacer un prospecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente ineficiente. Lo que ocurrió en la práctica es que el mercado ha ido usando mecanismos que ha ido creando, y son transparentes también, completamente. Sin embargo, que están expuestos a cambios de posición de parte del regulador, ¿no? Entonces, lo que creemos es que debería habilitarse un esquema en el cual una empresa pueda, a partir de un esquema ya regulado, en el cual exista seguridad jurídica, pueda lanzar una compra de acciones en el mercado, compra de cualquier otro valor en el mercado. Por ejemplo, en este procedimiento, que podría ser la OPA voluntaria, pero con menores requisitos, podría obviarse el requerimiento de la garantía, un prospecto tan amplio, vamos a ver a continuación,
etcétera. Yendo al procedimiento de la OPA, por ejemplo, actualmente la OPA entra en vigencia luego de que la empresa comunica su intención de hacer la OPA al regulador. Tienes un plazo para hacer tu aviso. En realidad, luego de publicado el aviso pueden venir comentarios al regulador, lo cual te va a obligar a lanzar otro aviso, modificar el aviso. Entonces esto realmente es ineficiente, ¿no? Debería poderse hacer esperarse a las observaciones del regulador. Por otro lado, en el caso del prospecto ha llegado a ser algo que para prepararlo es interminable. ¿Por qué? Porque te pide, por ejemplo, información del grupo que va a adquirir control, pero en los términos de la regulación peruana, que es, por lo menos en mi experiencia, única, porque el nivel de detalle que pide respecto a todas las empresas del grupo es enorme, ¿no? Tanto así que se crean mecanismos alternativos para poder hacer la vida más fácil, porque además que eso se tiene que actualizar, etc. Y se tiene que presentar también información financiera consolidada, por ejemplo, tiene que haber traducciones. Entonces realmente no estamos hablando acá de una colocación de valores en el cual tú tienes que conocer quién es el que te debe, qué riesgo hay de que esta persona que no has comprado valores deje de pagar, ¿no? Acá simplemente te están queriendo comprar a ti. Entonces, claro, tienes la decisión de si te quedas o no, pero el nivel de información que se pide termina siendo realmente poco útil, y hasta en internet podrías conseguir más información que la que se incluye en el prospecto informativo. Hay casos, por ejemplo, en el que en una empresa existe un controlador que ya tiene un control prácticamente pleno, ¿no? Por ejemplo, por arriba del 66.6%. En ese caso, si alguien compra 25%, igual tiene que hacer una OPA, sin embargo no tiene ningún tipo de participación en control. Digamos que en estos supuestos debería establecerse por regulación que no existe la obligación de hacer OPA, ¿no? Hoy en día existe la posibilidad de solicitar excepciones, pero realmente conseguirla va a ser muy difícil porque el incentivo de que el regulador te exceptúe la OPA, en vista de la presión que puede recibir por parte de los inversionistas que quieren OPA, va a ser muy grande, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso no hay prima de control porque no estás adquiriendo ningún tipo ni de presencia particular. Entonces, nuevamente, lo que buscamos es que la legislación no lleve a ineficiencias, ¿no? Que sea mejor, que evolucione. Algunos detalles que se han identificado en el aspecto legal. En el caso de la OPA, por ejemplo, es curioso porque la ley de mercado de valores genera para empresas que tienen acciones con derecho de voto inscritas en el registro público del mercado de valores, en la bolsa de valores. Sin embargo, el reglamento de oferta pública de adquisición y de OPC, oferta pública de compra por exclusión, se dice ya con empresas que tienen acciones inscritas en el registro público. Por ejemplo, en el caso de un valor que es solo inscrito en el registro público del mercado de valores, pueden ser bonos convertibles en ese caso, la ley te dice que no tendría una oferta pública. El reglamento sí, entonces el reglamento está yendo más allá. No creemos que no existe consistencia y debería revisarse en todo caso este aspecto de la otro tema que debería precisarse es que se entiende por comprar la participación significativa sucesivos. Son 4 transferencias, por ejemplo, 4 contratos, por ejemplo. Nosotros creemos que deberían ser 4 acuerdos, ¿no? Más allá de las transferencias específicas que pueden haber. Entonces, llegar a un acuerdo para tomar una participación. Si lo tomas por número de transferencias, podrían haber 10 accionistas que te venden. Por ende, si lo tomas como transferencia, no puedes hacer una OPA posterior, pese a que estás en el caso en el cual debería hacerse porque es un solo acuerdo. Estás tomando, por ejemplo, al grupo controlador. Es un tema que debería precisarse en la regulación. Otro tema que hemos identificado, por ejemplo, es cuando el que toma la participación significativa otorga garantías, aseveraciones y garantías al adquirente. Se ha interpretado que eso es una suerte de contraprestación adicional, pero en realidad no, es un aseguramiento del cumplir con lo pactado, ¿no? Entonces, debería especificarse que esas aseveraciones y garantías no deben generar una mayor contraprestación para la que está lanzando la OPA, ¿no? Respecto a la OPC, por fin, ¿cómo estamos con el tiempo? Que también me distraje. Sí, le queda un minuto para que pueda terminar la idea.
no hay problema. Ya, perfecto. Muy rápido. OPC obligatoria. ¿Es obligatoria? Bueno, es obligatoria si es que se genera una expulsión de los valores por ciertos actos graves que hace el emisor. En ese caso, la OPC es obligatoria porque el valor es expulsado al mercado. Por ejemplo, el emisor incurre en irregularidades, irregularidades. Pero no cuando es voluntaria. Sin embargo, la legislación tiene textos que apuntan a que es obligatoria siempre. Entonces debería, en la práctica eso se ha precisado, que no es obligatoria, pero debería también incluirse en la regulación, ¿no? Hay también una identidad entre la ley de mercado de valores y el reglamento de inscripción y exclusión de valores en el registro público de mercado de valores y en el registro de la bolsa, porque la ley de mercado de valores dice que se genera la OPC cuando se excluyen los valores del registro público del mercado de valores, y el otro reglamento dice que cuando se excluyen de la bolsa. No creemos que existen los mismos, razones válidas para decir que cuando lo excluye solamente de la bolsa, también se genera la obligación de hacer OPC, pero esta disparidad genera inseguridad jurídica que creemos que debería ser precisada, ¿no? Otro aspecto que no está establecido en la norma es cuando se hace, por ejemplo, una operación como es una decisión en la cual yo recibo valores no listados. Entonces, en ese caso, como si me excluyera una parte, pero realmente mis valores siguen listados, no se han excluido. Entonces, esto no está reconocido técnicamente en la ley de mercado de valores y debería precisarse, ¿no? Acá vamos a ir rápido en esta parte. Es el caso del artículo 12 y 2 de la ley de sociedades. Es un caso muy particular. Las sociedades anónimas abiertas, que están obligadas a tener los valores de las acciones inscritas en el registro público del mercado de valores, ¿no? Pero la propia ley de sociedad, el general de sociedades, te dice que la sociedad puede solicitar la exclusión. Y si eso se genera, si excluye los valores, y eso genera que deje de ser una sociedad anónima abierta, por la reducción de la tenencia, por ejemplo, entonces debería generar un derecho, se genera un derecho de separación, de retiro. Entonces, acá claramente, pese a que lo mismo, ambos son derechos de retiros, la regulación es completamente diferente. Si se lo hace, el valor es determinado por la valorizadora, el derecho de retiro irá, si no hay acuerdo, a el precio promedio ponderado. Creemos que debería uniformizarse esto y además aclararse cómo el regulador toma en cuenta ese artículo 12 y 2 que permite expresamente a las asociaciones no abiertas excluir sus acciones de registro previa al derecho de retiro, ¿no? Entonces, a ver, a manera de conclusión, resumen, estos mecanismos tienen tiempo, en la regulación no se vislumbran cambios principales, sí, algunos aspectos que deberían mejorarse. Bueno, básicamente esa era la intención, traer esos aspectos para los que encantado de recibir cualquier tipo de preguntas del público. Sí. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. El tema desarrollado es de gran relevancia y nos lleva a seguir investigando. Tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Dice, ¿cuándo conviene más hacer una OPC? ¿Cuando suben o bajan el valor de las acciones? Bueno, en realidad no es que bueno, claramente, en realidad es indiferente. ¿Por qué? Porque cuando lanzas una oferta pública de compra, si las acciones están bajas, en realidad, o sea, bajan de precio, mejor dicho, el factor del precio de mercado es muy difícil que califique para determinar el precio en la oferta pública de compra. El reglamento dice que como primer parámetro se toma el valor de mercado, pero siempre y cuando se cumplan con ciertos parámetros de liquidez que realmente es muy raro que se cumplan. Por ende, casi en todos los supuestos, el valor es determinado por una valorizadora. Entonces, que baje el precio esporádicamente, la verdad que es uno de los factores que pueden ser tomados en cuenta por el valorizador, pero realmente lo que toma en cuenta el valorizador es el flujo que puede generar la empresa, considerando el supuesto de empresa en marcha, ¿no? En el futuro, lo traes a valor presente y eso te determina el valor de la empresa, cuál divides entre el número de acciones comunes o de inversión. Entonces, en resumen, en realidad no es tan relevante el precio de mercado en el momento en que lanza la OPC.